Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero narrarte sobre el inicio de la independización de las colonias españolas. Para esto podría contarte sucesos desde el siglo XVIII, pero quiero empezar desde el siglo XIX, entre 1806 y 1814. Así que chapa tu canchita y déjate cuento. Ubiquémonos en Argentina, en 1806. En ese tiempo se llamaba Virreinato del Río de la Plata. El marqués Rafael de Sobremonte era el virrey de aquella colonia. Y las tropas británicas en ese año invadieron Buenos Aires. Es entonces cuando el virrey manda poner a resguardo los caudales y a su familia, el muy vivazo. Y cae Buenos Aires en manos inglesas. Santiago de Liniers, bueno, en ese entonces era jefe de estación naval de Buenos Aires y toma las riendas para defender la ciudad de los invasores. Entonces fue a pedirle ayuda al gobernador de Montevideo antes que lleguen los refuerzos británicos. Para esto, los ingleses se habían regresado con el botín a disfrutarlo. Llega Liniers a Buenos Aires y reconquista la ciudad. Pero en 1807 regresan los británicos y con muchas más tropas. Liniers había formado un ejército de gente que quería defender a su pueblo, de gente que la mayoría nunca había peleado y lamentablemente son derrotados. Finalmente, por un descuido, bueno, no sé si llamarlo descuido, de los británicos, los rioplatenses fueron libres, sin la ayuda de la corona española. Luego, el mismo Cabildo de Buenos Aires le pide al rey de España, Carlos IV, que designe a Liniers como virrey. Ahora ubiquémonos en España. Fernando VII, hijo de Carlos IV, encabezando el motín de Aranjuez en 1808, le quitó el trono a su viejo. Y para su sorpresa, en ese mismo año, Napoleón Bonaparte, con quien había estado mensajeándose sobre su rebelión, que sí, que esto, que el otro, que me llega mi viejo, que me voy a rebelar, así, llega y los toma presos y los hace firmar la abdicación de Bayona, donde cedieron sus derechos al trono a Napoleón, y esto se le cedió al popular Pepe Botella. Mientras Fernando VII estuvo recluido, el pueblo tomó el mando contra la ocupación francesa. Es así como se establece la Junta Suprema Central, que ejerció como poder ejecutivo y legislativo durante la ocupación francesa. Ellos le declararon la guerra a Francia y se unieron con los ingleses contra los franceses. Finalmente, mediante las Cortes de Cádiz, se dio la primera constitución política española en 1812. Los españoles enviaron emisarios a sus colonias para levantarse contra los franceses. Es así como aparece la imagen del ilustre Manuel Goyeneche. Era un peruano al cual le nombraron representante plenipotenciario del gobierno legítimo de España en América, y tenía la orden de asegurar la proclamación del rey Fernando VII en Río de la Plata y Perú. Y también tenía la orden de tomar prisionero a todo tripulante de embarcaciones francesas que llegaran a América. Pero Napoleón, por su parte, envió al marqués de Sassenay, ya, envió a este marqués a Río de la Plata y Perú para que esas colonias juren lealtad al nuevo rey, o sea, Pepito. Entonces se entrevista con Liniers y el virrey, muy hábil, llama a junta de la Real Audiencia y de Cabildo. Y te cuento que le rechazan la petición del emisario y le queman los pliegos.
que no te dije. Llevaba pliegos que certificaban la renuncia de la corona española de Carlos IV y toda su descendencia. Bueno, la cosa es que el Goyeneche se entera y le manda una carta al virrey Abascal del Perú, diciéndole y medio amenazándole que los franceses son los enemigos y todo aquel que esté con ellos será preso. Así fue como lo encarcelaron este mensajero. Otro personaje que aparece en escena es la infanta Carlota, hermana mayor de Fernando VII, o sea, primogénita de don Carlos IV, quien al ver la invasión de los franceses pidió ser la reina regente de España y de sus colonias. Ella era reina de Portugal en Brasil y con el apoyo del ministro británico Sidney Smith logran crear el movimiento político del carlotismo, donde había gente que apoyaba su noción de ser la regente y ubicar el virreinato en Río de la Plata. Bueno, el tal Smith tenía sus razones también, no lo hacía de buenito. Algunos dicen que era porque era amante de la Carlota, pero lo que sí se afirma era que quería asegurar los puntos de comercio para la corona británica. Bueno, es así como ellos mandan cartas a España y a todas las colonias para que acepten su propuesta de ella ser la regente, pero finalmente no se llegó a nada. Como los españoles se juntaron con los británicos contra los franceses, lograron votarlos y Fernando VII regresó al trono. Y no le gustó, pero para nada, que no sea el monarca del reino. Por lo tanto, trató a toda costa de restaurar la monarquía, agravando así los problemas financieros. Fernando VII regresó al trono y con él todas sus colonias menos Río de la Plata. Esto fue en 1814. La verdad es que durante todo este tiempo podían haber llegado a la independencia, pero existieron pugnas entre leales y traidores, por lo que no se llegó a nada. El rechazo al liberalismo fue la principal razón de lucha para la independización de las colonias, y Fernando, por los problemas financieros mismos de su ambición y por la pérdida de protagonismo internacional de España, o sea, yendo en influencers, no le quedó más remedio que permitir la consolidación de la independencia. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Espero que tengas un buen día.